Ahora les voy a hablar de un tema muy escabroso, tocado ya por algunas personas anteriormente. Yo le llamé el gen del mal y el bien, otros llaman del bien y el mal. Yo le llamé del mal y el bien porque para mí la mayoría de las personas son malas en el mundo o tienden a tener un gen de egoísmo, de envidia, de avaricia, etcétera, no solamente de homicida o fraudulento y demás. Aquí vemos cómo todo empieza en el jardín del Edén, ¿verdad? Es la famosa historia de la serpiente voladora que muchos cristianos creen inocentemente, muy inocentemente, pero que habla de que la serpiente, si lee uno bien la Biblia, la serpiente estaba erguida y cuando fue maldecida por Dios, se arrastró sobre la tierra y comió eh, polvo todos los días de su vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, esta teoría yo la tomé de, conjunté tres personajes que me parecen excelentes sus teorías. El diseño que vamos a ver o el esquema que vamos a ver posteriormente es de William Warrior Brannan, estadounidense, que vivió muy poco, 1909 a 1965, que él es el que eh, diseñó el tema de la simiente de la serpiente, que es lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Luego vemos a Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer también así le llaman, un alemán que también vivió muy poquito porque lo asesinó Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, 30 días antes de que llegaran los aliados a rescatar a los presos. Adolfo Hitler murió ahorcado y desnudo, pero él diseñó, él desarrolló la teoría de la estupidez humana, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, y el genetista Gregor Mendel, checoslovaco, que también vivió muy poco, pero muy sustancioso. Estos tres vivieron poco, pero muy sustanciosos. Las tres leyes de Mendel, que habla de que podemos adquirir rasgos físicos en la primera, la segunda, en la tercera generación. Y yo le añado que también rasgos psicológicos porque he visto, ¿no? Hay gente que está enferma de algo, de problemas psicológicos de la abuela y luego ya lo hereda el nieto. Exactamente los mismos, a veces del mismo padre al mismo hijo. Problemas psiquiátricos. Y dice acá abajo Jorge Alberto Tavares, ¿cuál soy yo? Pero yo solamente conjunté estas tres teorías que no son de nuevo. Para mí ya tengo 10 años aproximadamente tratando de juntarlas y poder llegar a una conclusión acerca de lo que es la simiente de la serpiente y de las dos tipos de sangre en general, del trigo y la cizaña, de que, como dice la Biblia, es necesario que crezcan juntas, ¿verdad? Pues entonces ahorita vamos a ver el tema ya más a fondo. Bueno, aquí dice que todo inició en el huerto del Edén, que está en el Golfo Pérsico. Según los arqueólogos y según la Biblia, lo marca que está en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico sabemos que está en Irán, cerca de Irán. Y para los que se creen que todo inició en Europa y que todo es europeo, pues fíjense que todo es en Asia. Entonces, en Irán está o estaba el huerto del Edén. Se supone que con el diluvio desapareció, pero bueno, ahí empezó todo. Inclusive Abraham, del que todo el mundo se siente orgulloso
en Israel y en muchos lugares. Nuestro padre Abraham es iraquí, salió de Ur de los Caldeos, ¿no? No es europeo, no es francés, no es alemán, no es inglés, no es estadounidense, etcétera, 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 ¿verdad? Y es un gran personaje de la historia, ¿no? De la historia religiosa, bíblica. Bueno, empezamos con que en el huerto del Edén Dios había plantado un huerto para que el hombre viviese feliz. Hizo al hombre, Adán, hizo a su esposa luego Eva. Todo transcurría bien, no sé cuántos años transcurrían de que estaban los dos solos ahí en el huerto, hasta que llega la serpiente. Una serpiente que hablaba, porque habló con Eva, que estaba erguida, porque después de ser maldecida se arrastró sobre la tierra, y que posiblemente era muy bella, porque Dios no hacía cosas feas, pues, en ese entonces. Luego y después se dice que la serpiente sedujo a Eva para que probara un fruto. Muchos creen que el fruto pues no era una situación de una manzana, porque no explica la Biblia que es una manzana, ni que es una pera, ni nada de eso. Se puede decir que hubo alguna, como muchos teólogos creen, que es una relación sexual en la cual pues involucrada Eva y después invitó a su amigo Adán y su esposo Adán, perdón, y de ahí pues ya se formó todo el desastre que hasta ahorita tenemos en la tierra, ¿no? Fueron expulsados del huerto y demás. Luego de esa relación que hubo entre la serpiente, Adán y Eva, pues Dios los expulsa. Llega de entonces a nacer primero Caín, y luego nace su hermano Abel. Dice, nace Caín, dice la Biblia, y luego nace su hermano Abel, lo que puede decir que son mellizos. Convivieron en el mismo vientre de Eva. De ahí que cuando se habla de las dos simientes es que uno nació de un padre y el otro de otro. Es una teoría que después vamos a empezar a ver más a profundidad. Y se crean las dos simientes, lo que ahora decimos el trigo y la cizaña, lo que decía el que llama a Jesucristo, que pues yo le llamo Yeshua porque pues no es latino, ¿eh? Él nació en Israel. De ahí empieza la violencia en la tierra cuando Abel le lleva a Dios, le lleva lo mejor de su ganado, porque Abel era, pues decirse, ganadero y Caín era agricultor. Le llevan una ofrenda. Abel le lleva una ofrenda excelente, lo mejor de todo lo que tenía. Y Caín le lleva lo que le sobraba o lo que se le ocurrió en ese momento. En ese tiempo Dios exigía lo mejor, como todo hasta el día de hoy, el mejor de nuestro tiempo, el mejor de todas las cosas. Se amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento, ¿no? Luego después empieza la envidia de Caín al ver que Dios le agradó más lo que le ofreció Abel, y de ahí demuda su rostro y de ahí se ensaña, le da coraje y planea su asesinato, ¿verdad? La envidia lo lleva. Luego después empieza una serie de circunstancias que planea el mismo Caín. Lo invita mintiendo a pasear al campo, de ahí arremete contra él. O sea, se cometieron una serie de delitos por parte de Caín. Primero pues la envidia, luego la mentira, lo invita a pasear, ya sabidas que lo iba a asesinar. O sea, actuó con premeditación, alevosía y ventaja
como marca la ley ahora, ¿verdad? Un asesinato con todas las agravantes de la ley, y lo asesina. Luego de ahí se cree que trae un gen asesino ya de su propio padre, que no precisamente hay dudas de que sea Adán. Asesina a Abel, luego de luego de años vuelve a tener un hijo, la pareja entre Adán y Eva, y nace Set. Ahí es donde clama Adán diciendo que Set sí estaba hecho a su imagen y semejanza, lo que significa que Caín no estaba hecho a su imagen y semejanza. Si no hubiera dicho, está como mis otros hijos, no, dijo, está hecho, él sí está hecho a imagen y semejanza. Entonces, pues ahí hay empieza la primera duda de dónde nace Caín, si es verdaderamente hijo de Adán o ahí la serpiente se adelantó. Bueno, pasa el tiempo y empiezan a tener hijos y hijas ambos. Es expulsado Caín al asesinar de la presencia de Dios. Es expulsado y funda ciudades y empieza a tener hijos y hijas. Igual que Set. Set también tuvo hijos y hijas y pasaron muchas generaciones, muchísimas generaciones, en donde estas dos genéticas, la de Caín y la de Set, se empezaron a desarrollar. Muchísimas generaciones, miles de años. Entonces estuvo en ese entonces el mundo ya muy poblado y lleno de violencia, como dice la Biblia. Cuando el mundo llega a estar lleno de violencia, nace Noé, y Noé de inmediato escucha la voz de Dios, lo atiende, porque le dice que construye un arca para salvarlo, porque va a destruir al mundo. Yo ahí tengo mis dudas acerca de que se metió los animales de todas las especies, porque se me hace un poquito ilógico, porque eran fieras y había violencia. Pero bueno, supone que hubo una arca, y la arca, pues sí, una arca sí puede sobrevivir a un diluvio, lógicamente, pues para eso son, ¿verdad? Entonces llega el diluvio, famoso diluvio universal, del que todos sabemos, cuando menos lo hemos leído, y sube Noé con su esposa, que no se dice su nombre, sube con sus tres hijos, Jafet, Cam y Sem, y sube con las esposas de ellos, entonces son tres, 6 y 2 son 8, como dice la Biblia, fueron salvos 8, fueron salvos por agua, no por espíritu, por agua. ¿Ya? Ponemos abajo a Canaán porque luego va a aparecer la historia que les voy a seguir contando. Aquí se desarrollan dos genes porque dice la Biblia, y le repito, que fue destruido el mundo a través del diluvio por la excesiva violencia que existía en el mundo, una violencia muy parecida a la de la actualidad, una violencia impresionante que hay en todas partes del mundo. Esto significa que, en primera instancia, el mundo se desarrolla, hay gente que tiene la tendencia a la violencia natural. Hay gente que tiene la tendencia natural a la mentira, la tendencia natural al fraude, al engaño, a mentir, que ya dije la mentira, pues a la envidia, sobre todo la parte básica que es la envidia. De la envidia nacen muchas cosas, ¿no? O hasta homicidios nacen de la envidia, como fue el caso de Caín, que envidió a su hermano Abel, a los vicios fuertes, a muchas cosas nacen de esta genética, ¿no? De esta genética perversa del mal. Y hay cruces, ya en estos tiempos hay cruces, porque Jafet, Cam y Sem tuvieron hijos con sus esposas,
Y el peorcito de todos en este diagrama viene siendo Cam, porque platica la escritura que Noé plantó una viña, andaba feliz porque ya estaba sobre la tierra, y Noé planta una viña y se pone hasta las chanclas, ¿verdad? Y luego no sabemos si con su esposa o él solito. Pero luego llega Cam y ve la desnudez de su padre y se burla de su padre, según la escritura. Pero en la Biblia y en el hebreo sobre todo, ver la desnudez de tu padre significa que tuvo relaciones con su madre. Entonces él, Cam, fue y le avisa a Jafet y a Sem lo que hizo. La burla, verlos desnudos y posiblemente que haya tenido relaciones sexuales con la propia madre. De ahí cuando Noé despierta, maldice, no a Cam, maldice a Canaán, su hijo, ya de haber estado de nacido Canaán. ¿Y por qué lo maldice a Canaán? Pues muy seguramente porque él traía la genética ya muy parecida y había observado a su hijo Cam. ¿De dónde sacó esa maldad Cam de haber hecho eso con sus padres? Incluso, aunque no hubiese tenido relaciones sexuales, el hecho de burlarse de la desnudez de su padre y posiblemente de su madre, pues la hace acreedora a ser una persona perversa. De ahí que la esposa es la primer sospechosa, porque dice la Biblia que Noé traía un linaje perfecto, perfecto, o sea, no estaba mezclado con el linaje de Caín, que viene siendo el de la serpiente, y la esposa es la sospechosa. ¿Verdad? Después de que pudo haber pasado por ahí el gen maligno de Caín a través de la esposa. Y de ahí el nacimiento de todo este desastre, ¿verdad? También no se habla de las esposas, de los nombres, no dice las esposas ni se especifica mucho, pues yo le pongo un signo de interrogación, de Jafet, Cam y Sem, no se dice absolutamente nada. Bueno, pues lo importante de todo esto es que la tendencia humana eh, hasta ahorita es el homicidio, es la violencia, y no solamente la violencia física, guerras o algo, sino la violencia verbal. Hay mucha violencia verbal, muchas mentiras, los que ahora se llaman fake news y demás engaños de las élites y todo lo demás. Todo eso porque hay un gen en el que todo el ser humano, la gran mayoría de los seres humanos tenemos que pelear. Pero hay gente que tiene demasiada genética de este Caín que le va a ser literalmente imposible vencerlo. O sea que no va a poder tener salvación. Esta es mi teoría y es real. O sea, yo para mí es lo más correcto. Lo veo todos los días en personas que conozco que verdaderamente tienden a ser egoístas, ávaras, como Caín, que dio lo que le sobraba. Hay gente que se siente buena porque da ropa usada, de mal estado, da comida de otro día, no da lo mejor de sí, siempre lo que le sobra, sus famosas limosnas, de 100 pesos ahí cuando van a misa, o los que van a las congregaciones igual lo que les sobra, y su tiempo el que le sobra y demás, ¿verdad? Entonces es una gen de Caín, y se sienten orgullosos porque andan limosneando, y no son personas con misericordia amplia o generosa. Eso es muy importante. No vamos a irnos sobre que todos los homicidas, que los narcotraficantes y demás. Hay muchos delitos que se cometen a diario por causa de pecados que aparentemente
son veniales. O sea, la envidia la vemos como algo normal cuando no lo es. Es causa de muchas cosas. El amor al dinero es causa de muchos males. Ahí vemos los hijos de los políticos, narcopolíticos y de los narcos normales, que sus hijos le siguen la trayectoria, ¿verdad? Pues sí, le siguen el ejemplo y heredan eh, sus actos, sus violencias, sus ilícitos, y como si nada. Entonces, en este mundo hay dos, para mí, hay solamente dos tipos de personas, trigo y cizaña. La cizaña no es totalmente limpia, digo, no, perdón, el trigo no es totalmente limpio, tiene que luchar. Puede tener impurezas, puede tener influencias en todos los cruces genéticos con la genética de Caín, pero hay quienes tienen toda la genética de Caín sin despistar, absolutamente, completamente toda la genética. Las personas racistas y las personas clasistas son auténticamente hijas de Caín, y de ahí es que hay tanta violencia y tantas disputas. Si te fijas hay esposos que son diferentes de carácter, y por eso hay tanto divorcio, porque se mezclan dos genéticas muy, muy diferentes. También uno puede pensar que en una familia los 5 hermanos o los 2 hermanos o los 3 son iguales. No, son hermanos diferentes también, porque alguno adquirió, como dice Mendel, heredó del abuelo, del tío, del abuelo, del bisabuelo, heredó un gen maligno o diferente que lo hace hasta físicamente diferente a los demás hermanos. En la Biblia viene que cuando venga la cosecha, cuando venga el corte, uno será tomado y otro será dejado, el trigo será tomado y la cizaña será dejada. No lo dice así porque sí, ¿verdad? Entonces volvemos a esto. Aquí entra lo que para mí es una porción muy importante que habla Dietrich Bonhoeffer, el alemán, en la teoría de la estupidez. La estupidez es la locura, es el robo, el asesinato, es la violencia, la envidia y demás. Que Dietrich Bonhoeffer, perdón, dice que solamente la intervención divina puede salvar a una persona. Puede, intervención divina, no religiosa, no de que vas a misa, no que vas a la congregación, no que reces mucho, no que te hinques, no que des limosnas, no, sino que Dios se compadece de una persona y le ayuda. Sin su iluminación la gente no puede cambiar, porque es una naturaleza caída desde los tiempos de Adán y Eva. Cayó el ser humano. Entonces, ¿quién lo puede iluminar? Solamente Dios. Y es al que Él quiere. No es para todos. No es por desalentarlos, pero muchísima gente está yendo de balde a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas, a los de testigos de Jehová, etcétera, etcétera, diferentes denominaciones. Está yendo de balde porque no va a ser salva, porque tiene toda la genética, o mucha parte de la genética y la tendencia de Caín. Perderán el tiempo, pero pues sigan yendo, sigan echándole ganas, pues cada quien, pero no van a poder salvarse porque ese gen va a estar luchando contra ellos. Yo he visto personas que aparentemente cambian, pero no siguen en el fondo. En sus propios matrimonios, en la calle andan muy abrazados, lo que es hipocresía, y adentro de su casa se dan sus guamazos. Y lo peor de todo, a veces afuera también andan uno por el lado, uno por su lado, otro por el otro. Pues se imaginan adentro cómo estarán en su casa, ¿no? Igualmente dándose sus guamazos, o peor, ¿no? Peor, cada quien viviendo su propia vida.
Entonces, si no llega Dios, como dice Dietrich Bonhoeffer, a ayudar a la persona no puede por sí sola cambiar. Nada más hará baños religiosos en misa, pero su tendencia va a seguir siendo la misma. Yo creo firmemente que mucha gente realmente no se va a salvar, la gran mayoría del mundo, la gran mayoría. Y lo vi ayer en algo tan sencillo como que quise cruzar una calle y estaba un tope y nadie me cedía el paso. Como he visto que no se lo ceden a personas hasta ancianas y a personas con niños, no se lo ceden. Es muy común aquí por donde yo vivo y yo hasta les decía, pásenle, pásenle a los autos. Y no me entendían. Pasaron cerca de 12 autos y ninguno me dio el paso. Inclusive he tenido que hacer yo pararme adelante del tope y poner la mano para que pase alguien, para que pase una familia, para que pasen niños o para que pasen ancianos, porque la gente está en su egoísmo. Esto es egoísmo, eso es frialdad, ¿verdad? Eso es una persona perversa y que vive su propia vida. Tengo un amigo yo que nunca he visto que le ceda el paso a alguien. Él se las avienta hasta el auto, por desgracia. Y él dice que se va a salvar. Un amigo que ya traía la noticia que él creía que era bueno. Y dije, pues tú crees que es bueno, pero pues yo creo que no. Y se lo desmentí. Le dije, mira, ni te emociones. La verdad que no. Yo no digo que yo voy a ser salvo, pero pues cuando menos vivo mi realidad y sé mis debilidades. Pero hay gente que sí se cree y que no sale de misa, cree que ya hizo el bien y que ya Dios está contento con él. Y los que van a las congregaciones cristianas y que los que van a las católicas. Ahora se imaginan los ateos que no creen en Dios, pues ya dónde estarán, ¿verdad? Si los que están procurando entrar no van a entrar, ¿qué será aquellos que no procuran entrar? Por eso yo, pues, no es una exhortación esto, nada más es una advertencia que abandonen la religión y vean cada uno su vida y que traen una tendencia y un gen maligno, la mayoría lo traemos, y que contra ese gen maligno hay que luchar. Hay que luchar porque el tiempo ya es corto, ya ha habido muchas cosas, ustedes los han visto, muchas desgracias, el COVID y otras cosas que vienen, para que ya no sigan engañados, ya no crean que porque están en una congregación, ya están en un lugar. Para mí esta teoría de Dietrich es excelente, la estupidez humana, traducido en locura, traducido en maldad, imitación a la maldad. Y eso lo vamos a ir profundizando en los siguientes temas acerca de estas cosas, de quienes sí tienen el gen inmediatamente notorio y quienes no lo tienen el gen del mal, y que nos olvidemos de esos absurdos comentarios de decir, no, es que ahí son más buenos que malos. Estás pero bien mal. El que tenga ese concepto está pésimo, pésimo, pésimo. Está ciego, está en la locura, porque en la calle lo sabemos, lo vemos a diario. Pleitos, enemistades, hechicerías, egoísmos, cada quien es el primero. En el COVID yo vi que se arrebataban esa porquería que se echaban en las manos para desinfectarse y querían llegar primero a comprar los cubrebocas y demás cosas. O sea, se imaginan el día que haya hambre en la tierra, pues se van a matar. Se van a matar unos con otros, eso se gana por seguro. Entonces hay más malos que buenos. Y esa es mi aportación del día de hoy.